Ya me escucho. Sí necesito de un micrófono. Bueno, pues gracias a Dios, un día más en el cual podemos experimentar su gracia, su misericordia, su presencia. Y pues ya se nos está terminando el año, qué rápido, ¿verdad? ¿En qué momento? Pues bueno, vamos a adentrarnos a lo que el Señor ha preparado con tanto amor para nuestras vidas. Y el tema del día de hoy para nosotras es viviendo en la misericordia de Dios. Sé que hablar de la misericordia es un tema que se escucha mucho dentro de las iglesias cristianas, pero yo creo que así como en cada una de las enseñanzas que Dios ha preparado para nosotras, Él siempre nos quiere llevar a más. No solamente adquirir un conocimiento, sino llevarlo por obra, no solamente algo que quede de manera intelectual, sino que sea algo que dé fruto espiritual de manera en que pueda hacerse manifiesto en nuestras vidas, mostrándose en acciones. Y antes de adentrarnos más, me gustaría orar. ¿Me acompañan? Padre Santo, Celestial, Todopoderoso, una vez más estamos delante de tu presencia, deleitándonos en la bendición de poder aclamar tu nombre, de poder preparar nuestros corazones en este tiempo de alabanza, en la manera en con tanto amor tú preparas nuestro corazón. Yo te ruego que prepares la tierra de mi corazón para que en ella pueda ser sembrada tu palabra y pueda dar fruto a 30, 60, 100 por uno. Ayúdame, Padre Santo, a ser una mujer que te honre, una mujer que te agrade con mi manera de vivir. Ayúdame a ser una mujer que te busque incansablemente y que busque poner por obra tu palabra, que busque ser obediente a tus mandamientos. Gracias te damos por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues como les mencionaba, el tema del día de hoy es viviendo en las misericordias de Dios. Y la pregunta sería, ¿realmente estamos viviendo en las misericordias de Dios? ¿O nos hemos llegado a sentir tan buenas y tan cómodas con nuestra manera de vivir que nos olvidamos cómo es vivir bajo la misericordia de Dios? Y diferenciar a cómo es que vivíamos antes de recibir la misericordia de Dios. Recordemos un pasaje muy conocido en el libro de Lucas 15, 11 al 32, que nos habla acerca del hijo pródigo. Y es un retrato de la misericordia divina, cómo este hijo pródigo pudo experimentar en vida propia la misericordia de su padre, pero que al mismo tiempo nos enseña de una manera espiritual cómo es que Dios lo hizo con nosotras, con cada una de nosotras en esta tarde. Y la parábola del hijo pródigo es un poderoso relato de la misericordia incondicional de Dios hacia los pecadores arrepentidos. A pesar de haber desperdiciado toda la herencia en una vida de pecado, el hijo pródigo es recibido con gran amor y alegría por su padre, después de haberlo perdido todo. Cuando él regresa a casa es recibido con gran amor, con alegría. Y la actitud compasiva y perdonadora que se muestra en este relato de un padre hacia su hijo, hacia un hijo rebelde, refleja el corazón de Dios hacia todos aquellos que se apartan de él. Y esta parábola nos enseña que sin importar cuán lejos nos hayamos alejado de Dios, siempre podemos volver a Él y encontrar su misericordia y su perdón. Y se podría pensar que se habla solo de aquellas personas que, habiendo conocido de Dios, habiendo pertenecido a una congregación, incluso a una familia cristiana, se apartan de los caminos de Dios, de todas las cosas de Dios y se entregan a las cosas del mundo. Pero no solamente estaríamos hablando de estas personas, también aquellas hijas de Dios en esta tarde, incluso en este lugar, o aún las que nos están escuchando o nos van a escuchar por internet, que sí asisten a una iglesia cristiana, pero su corazón está apartado de Dios. Sí pueden decirse cristianas y sí pueden sentirse lo suficientemente buenas o
sentirse en una vida cómoda en cuanto a que no han pasado dificultades, pruebas, en cuanto a que las cosas van bien en sus hogares, van bien con sus familias, van bien con la iglesia, y dicen, pues estoy bien, me considero una buena cristiana. Pero la realidad es que su corazón puede estar apartado de Dios. ¿Cómo es que un corazón se comienza a apartar de Dios? ¿O cómo es que un corazón se comienza a enfriar? Probablemente probablemente el dejar de asistir a una iglesia sea el último paso, sea lo último que va a declarar esta persona que su corazón está alejado de Dios. Pero una persona que comienza a enfriarse espiritualmente, que comienza a alejarse de los caminos de Dios, es aquella que ha dejado de orar diariamente, aquella que ha dejado de leer la palabra de Dios diariamente. Y es algo que es tan común en nuestras vidas porque estamos sumergidas en un mundo en la que nos impulsa o en la que nos lleva a apartarnos de Dios, a distraernos de Dios. Hay tantas cosas que nos distraen, tan solo la rutina diaria, que muchas veces nos arrebasa, ¿verdad?, a lo que tenemos que hacer, y cuando menos pensamos ya es de noche, estamos muy cansadas y dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, dejamos de alimentar nuestra comunión con Dios. Y cuando menos lo pensamos o cuando menos nos demos cuenta, comenzamos a vivir a nuestra manera, con nuestros temores, debilidades, nuestras luchas, sin vivir experimentando la misericordia de Dios. Porque la misericordia de Dios allí está, y esta siempre será. La palabra de Dios nos enseña, y lo vamos a ver más adelante, que es inmutable, no cambia, no deja de ser. Pero quienes nos apartamos somos nosotros como hijos de Dios. Quienes nos distanciamos somos cada uno de nosotros con nuestras acciones y con nuestra manera de vivir. A lo cual Dios en esta tarde nos quiere llevar a reconsiderar, nos quiere llevar a reflexionar si verdaderamente estamos viviendo con entendimiento en las misericordias de Dios. Acompáñame a leer en tu Biblia nuestro Salmo, el versículo base de esta enseñanza, que lo vamos a encontrar en Salmos 86, 15. Dice así, ¿están listas para leerlo juntas? Salmos 86, 15. Mas tú, Señor Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, pero grande en misericordia y verdad. Leyendo este pasaje, adentrémonos un poquito más y cuestionémonos, ¿qué es la misericordia de Dios? Y la palabra misericordia, esta proviene del latín y se compone de dos palabras, que es miseri, que significa miseria o aflicción, y cordia, que significa corazón. Por lo tanto, la palabra misericordia se traduce literalmente como un corazón hacia la miseria, o un corazón hacia la aflicción, o un corazón compasivo hacia el sufrimiento. Y esto refleja la idea de que Dios tiene un corazón lleno de amor y compasión hacia aquellos que sufren y aún que están en necesidad. Y la misericordia de Dios que se nos ha manifestado a ti y a mí, no solo se queda en un sentimiento de compasión hacia nuestras vidas por ver nuestra condición, aflicción o nuestra miseria, sino que Dios no solamente dijo, ay, mira, pobrecita, ¿cómo está? No, ¿verdad? No se quedó en ese pensamiento, en ese sentimiento, accionó. Y por esa acción de misericordia es que tú y yo estamos presentes en este lugar, alabando al Señor, anhelando su presencia, anhelando conocer más de su palabra y ponerla por obra. La misericordia de Dios no depende de si la merecíamos o no, porque ciertamente antes de Cristo éramos incapaces, tú y yo, de acercarnos a Dios y ser merecedoras de tan grande misericordia, dándonos vida nueva en Cristo Jesús. Esa misericordia de Dios que nos fue dada a ti y a mí, que tomó nuestro lugar Jesús en esa cruz,
habla de que no se nos pagó a nosotros mal por mal. Recibimos bien, perdón, compasión cuando más lo necesitábamos, pero también cuando menos lo merecíamos. ¿Se han sentido de esta manera? Y es algo maravilloso, porque Dios, en su misericordia, tiene a bien el permitirnos tener personas a nuestro lado que nos edificamos unos a otros como un mismo cuerpo en Cristo Jesús, pero al ser hijos de Dios, al ser llenos de la presencia de Dios, Él nos capacita para derramar de lo que Él nos ha dado, y a través de otras personas podemos experimentar de una manera palpable la misericordia de Dios, que cuando merecíamos mal no se nos dio mal sino bien. Se nos mostró benevolencia, se nos mostró perdón, amor y paciencia. Y eso es algo maravilloso porque Dios nos muestra hacerlo a la manera correcta. ¿Qué implica vivir en la misericordia de Dios? Porque la palabra de Dios nos habla de que las misericordias de Dios, mis amadas hermanitas, ¿qué? Son nuevas cada mañana. Cada mañana son nuevas, y esto nos habla de mucho para ti, para mí, porque verdaderamente podemos confiar y creer en las misericordias de Dios y creer que estas son nuevas cada mañana, y que cada mañana es un nuevo comienzo y una nueva oportunidad de gracia y misericordia derramada a nuestras vidas. Una de las estrategias más grandes que Satanás tiene y que ha implementado hasta el día de hoy es hacernos sentir culpables por una vida de pecado, por una vida pasada. Pero sin en cambio, la palabra de Dios nos lleva a creer en su amor, en sus misericordias y en su perdón, de manera en que podemos estar confiadas que Él nos da, nos renueva, nos restaura, nos da nuevas oportunidades, no para ser practicantes del pecado, pero sin en cambio aún estamos en esta vida y erramos, fallamos, pecamos contra Dios. Pero ante esas situaciones Dios quiere que, más allá de ser practicantes del pecado o esclavos del pecado como éramos antes de Cristo, haya un arrepentimiento genuino en nosotras, haya un entendimiento que nuestra manera de vivir, las deficiencias de carácter que estamos teniendo no le agradan a Dios, y por tanto no podemos mantenernos en ellas. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Cada mañana sus misericordias son nuevas. Cada mañana, mientras haya vida, hay nuevas oportunidades de seguir creciendo espiritualmente, de seguir esforzándonos, de seguir dando la respuesta que Dios espera de cada una de nosotras. Acompáñame a leer en tu Biblia Lamentaciones 3:22. Vamos a leerlo juntas. Lamentaciones 3:22 dice así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad. Y tú y yo no hemos sido consumidas, mi amada hermanita, porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y estas nunca dejan de ser. Y de continuo le fallamos a Dios. Pecamos, cometemos errores o seguimos mostrando un carácter deficiente, no semejante al de Cristo Jesús, pero más allá de ser consumidas o fulminadas o de recibir un castigo, de continuo tú y yo estamos experimentando esa misericordia de Dios, lo cual nos debe de llevar a una acción de gratitud, de obediencia, una acción de devoción, tal como lo hizo el hijo pródigo. No podemos volver a vivir como si no hubiésemos recibido tan grande misericordia en nuestras vidas. Y hoy por hoy, muchas veces vivimos afanadas, aferradas, sumergidas en aflicciones, en tristezas, en situaciones que nos arrebasan porque no volteamos a ver a Dios en nuestras vidas. Y nos olvidamos de la misericordia que nos fue dada. Y nos olvidamos que por gracia tú y yo
podemos vivir en sus misericordias y ya no como vivíamos antes de tener a Cristo en nuestros corazones o de haber recibido a Cristo en nuestras vidas. Porque la misericordia de Dios para con sus hijos habla de los atributos de Dios, de la esencia, de quién es Dios en sí mismo, que es misericordioso, que Él es clemente, que Él es perdonador y lento para la ira. De manera que más allá de que tú y yo experimentemos su ira o experimentemos su enojo, tú y yo cada día experimentamos una mayor misericordia, que a su vez nos lleva a experimentar una mayor compasión derramada en nuestras vidas, mostrándonos que su gran amor, su gran perdón, su gran paciencia. Y es algo tan tremendo, mis amadas hermanitas, entenderlo y vivirlo de esta manera, porque muchas veces pasa que fallas una y otra vez, o que aquellas cosas en las que te cuesta trabajo dar la respuesta, aquellas cosas, aquellas áreas en las que estamos siendo tratadas de carácter, de acciones, de actitudes, tú dices, Dios mío, es que nuevamente aquí estoy, delante de ti, con las mismas situaciones, con el mismo carácter difícil de dominarlo, con las mismas deficiencias, incluso con los mismos pecados. Pero vengo y me presento delante de ti y ayúdame a verdaderamente experimentar esa gracia, esa misericordia que puedo recibir de ti cada día. Porque muchas veces sentimos que podemos llegar a fallar tanto que tú dices, es que no, o sea, se va a cansar. Otra vez vengo con lo mismo, otra vez con la misma situación, otra vez con la misma deficiencia. Pero ¿qué es la diferencia? Que la misericordia de Dios no es como la del hombre, que sí, puede llegar un punto, un momento en el que se canse de dar la misma respuesta, de dar siempre bien ante un mal o ante una situación en la que no se avanza, en la que siempre hay la misma respuesta, o ante un jefe que te pasa por alto una y otra cosa que nuevamente no entregaste, ¿no? Y tú dices, híjole, qué tremendo, esta persona ha sido muy paciente conmigo, muy misericordiosa, porque no me ha pagado como debería yo darle esta respuesta. Ahora, ¿cuánto más si lo trasladamos al terreno espiritual? ¿Cuánto más si lo trasladamos a la esencia y a la naturaleza de quién es Dios? Que Él no solamente nos muestra esa misericordia, nos da esa misericordia, sino que no se cansa de hacerlo. ¿Qué dice Salmo 103:8? Dice así: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y es grande en misericordia. Él no condenará para siempre, ni para siempre guardará el enojo. El Salmo 103:10 dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni Él nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre aquellos que le temen. Y Dios no solamente, mis amadas hermanitas, nos muestra su compasión y su misericordia como lo haría una persona al ver a otra persona en aflicción o en tristezas o en dificultad, sino que Dios mismo es misericordia como parte de su esencia y su naturaleza. Dios es clemente, Él es misericordioso. Dice la palabra de Dios en continuos versículos de la Biblia que Él es lento para irarse, Él es paciente y Él es perdonador. Y es por lo que tú y yo, al ser partícipes de esta misericordia, no deberíamos de volver a vivir como vivíamos antes de conocer a Dios, antes de que Cristo viniera y morara en nosotros y que la llenura del Espíritu Santo gobernara toda en nosotras. Porque recibir esta misericordia cuando más la necesitábamos, pero también cuando menos la merecíamos, nos debe de llevar a vivir de una manera diferente cada día de nuestras vidas. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos condenados a una muerte eterna y separados completamente de Dios. Pero es por Cristo Jesús
quien tomó nuestro lugar en esa cruz, quien tomó toda la culpa siendo inocente, por Él fuimos libertadas. Por Él hoy tú y yo estamos aquí, por hoy tú y yo podemos gozar de su presencia, de su gracia, de su misericordia. Justamente, yo platicaba con mi esposo acerca de cómo hay personas que pueden llegar a ser lastimadas en su corazón por causa de un mal testimonio, aún dentro de las iglesias. Pero qué triste es cuando las personas ponen la mirada más en las personas que en Dios. Porque las personas podemos fallar, las personas vamos a errar, las personas estamos en la carrera en la cual tarde que temprano podemos errar y fallarle a Dios. Pero Dios jamás nos va a fallar y Él es siempre fiel, siempre misericordioso. Pero llega a pasar que muchas de estas personas, al poner la mirada en los hombres y en hombres que pecaron contra Dios, que se equivocaron o que se apartaron de los caminos de Dios, estas personas también lo hacen. Y yo me pregunto, ¿cómo es que una persona que ha conocido a Dios, que ha conocido y experimentado el poder de su palabra, puede volver a vivir como si no tuviera la misericordia de Dios en su vida, como si no hubiese recibido tan grande misericordia en su vida? Cómo sencillamente pueden apartarse, pero pasa. Y es una realidad, y somos llamadas a afianzarnos en los caminos de Dios, a amar la palabra de Dios, pero también a obedecerla y a poner la mirada en Dios, porque si no ponemos nuestra mirada en Dios, podemos estar viviendo sumergidas en aflicciones, en tristezas, en preocupaciones, en cuestiones que tarde que temprano van a terminar. Pero si ponemos la mirada en Dios y vivimos bajo esa misericordia, eso no va a terminar, ni en esta tierra ni en la venidera, porque es una promesa de parte de Dios. Al ser Dios mismo en esencia y naturaleza misericordia, esa misericordia que recibimos de Dios no es como la del hombre, que es una misericordia que se da juntamente con sus demás atributos, ¿verdad? Dios nos da esa misericordia con su omnisciencia, es decir, nos la da aún sabiendo todo de nosotras, el pasado, presente y el futuro, aún sabiendo la respuesta que le vamos a dar. Nos da esa misericordia con el atributo de la omnipotencia, que es que todo lo puede, con el atributo de la omnipresencia, que es que Dios puede estar en todo lugar y en todo tiempo. Él nos da esa misericordia aún sabiendo todo de nosotras, aún sabiendo si mañana tú le vas a fallar, si mañana tú te vas a decaer, si mañana tu semblante, tu fe va a decaer, aún sabiendo eso, el Señor nos da sus misericordias nuevas cada mañana. Pero cuando Él nos permite ser partícipes de su misericordia, lo hace conociendo todo de nosotras, no solo con apariencias o con intenciones como lo podemos ver tú y yo. Es a lo más que alcanzamos a ver, la intención o la apariencia, pero Dios lo conoce todo de nosotras. Él ve el corazón, Él sabe lo que está en nosotras y lo que va a estar en nosotras, y la respuesta que tú y yo le vamos a dar en 5 o en 10 años o en 2 días, el Señor lo sabe, pero aún así experimentamos su misericordia, su gran amor, porque Él conoce toda de nosotras. Y qué importante es que en nosotras haya una respuesta de gratitud, una respuesta de obediencia por quien Él es en nuestras vidas, y no una actitud de indiferencia, sumergidas en nuestros problemas, aflicciones, tristezas, enfermedades, porque pasa, hay cosas que nos quieren ahogar, hay cosas que quieren sabotear nuestra comunión con Dios, pero Dios nos dice: no lo permitas, porque yo soy más grande y poderoso, y mis misericordias son para siempre. Más allá de todo eso, anhelemos su presencia y sus misericordias en nuestras vidas y vivamos de esta manera, porque incluso hay anhelos frustrados, oraciones no contestadas que nos llevan
a dejar de ser agradecidas por las misericordias que Dios ha derramado a nuestras vidas. Y Dios conoce todo de nosotras. Y no es que Él ignore nuestras malas acciones o aún nuestros malos pensamientos que podamos tener, pero aún así Él nos ama. Y aún así, con todo eso, lo que tú y yo somos o lo que tú y yo vamos a hacer, Él es misericordioso y nos sigue mostrando su amor, su misericordia, su paciencia, su ternura. Y te dice, ven a mis brazos y aquí estoy yo para ti. Y tú dices, pero es que no me siento merecedora. Pues es que no lo eres, pero aquí estoy yo porque soy Dios y porque te amé con amor eterno. Y qué precioso es poder sentirnos de esta manera. Qué precioso es como un niño siente esa seguridad en medio de su debilidad, de sus temores, de todo lo que puede sentir un niño cuando no está en su hogar seguro con sus padres, y sentir ese abrazo, sentir esa ternura, sentir ese cuidado que Dios nos da a ti y a mí. Así Dios quiere que estemos a sus pies, confiados en que sus misericordias son nuevas cada mañana y son para siempre. Él no nos deja de lado. Él añora que nos acerquemos a Él. El pecado nos separa de Dios, pero su amor y su misericordia, mostradas al enviar a Jesús, ¿verdad?, a este mundo, son lo que nos permiten ese puente entre tú y Dios. Es Jesucristo. Por Él estamos tú y yo aquí, adentrándonos a su presencia y poder estar en comunión con Él. Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Qué dice? Hasta por 1000 generaciones. Las misericordias de Dios no solo alcanzan nuestras vidas, sino que la promesa de Dios dice que aquellos que han sido partícipes de la misericordia y permanecen fieles, guardando su pacto y viviendo en obediencia a sus mandamientos, estos pueden estar confiados que esa misma misericordia alcanzará a sus generaciones, a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, a tus tataranietos, si somos fieles a la palabra de Dios. Y no por una cuestión mágica, sino por la fidelidad en el testimonio, mis amadas hermanitas, en vivir verdaderamente agradando a Dios con firmes convicciones y una vida de completa obediencia a Dios. Deuteronomio 6:5, ¿qué dice? Es una palabra muy conocida para todas nosotras, ¿verdad? Dice así: estas palabras yo te mando, hija mía, en esta tarde, ¿verdad? Estarán sobre tu corazón, se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué importante, mis amadas hermanitas, es que verdaderamente tú y yo estemos viviendo en las misericordias de Dios y estemos siendo fieles y obedientes a la palabra de Dios, porque esta palabra de Dios acerca de que sus misericordias y el pacto que Dios ha dado a su pueblo, a cada una de nosotras como sus hijas, y que esta misericordia no solamente es a nuestras vidas, sino que va a estar de generación en generación, es por la fidelidad que tú y yo tengamos de ser un buen testimonio, un buen ejemplo en la vida de nuestros hijos y de nuestras futuras generaciones, de tus nietos, de tus bisnietos. A lo mejor ya no te toca conocer tataranietos, pero tienes la seguridad de que ahí va a estar la palabra fiel y que ahí esas promesas van a estar. Pero ¿qué pasó en el pueblo de Israel? Esta palabra fue dada para aquellos que conocían de la palabra de Dios y fue establecido la manera en cómo debían de pasar la palabra de Dios de generación en generación. Pero llegó un punto en el que el pueblo de Israel ya no conocía a Dios, ya no sabía ni quién era Dios. ¿Por qué?
porque se dejó de ser fiel a la palabra de Dios, se dejó de ser fiel al testimonio de ser hijos de Dios. Y miren, en pequeñas cosas somos probados, en convicciones, en fidelidad a Dios. Estamos en un mundo en el que cada vez llaman más a lo bueno malo y a lo malo bueno. Ahorita visten a los niños de Halloween, visten a los niños con todas estas cuestiones y dicen, es un niño, no lo sermoníes, solamente dale un dulce y ya. Sí, pero no solamente darle el dulce y ya, es todo lo que implica que comiencen a normalizar algo que no es normal a los ojos de Dios, que comiencen a ver algo que no es bueno y que no glorifica a Dios y que no le da la honra a Dios como no pasa nada. Eso es lo que le estamos enseñando a las nuevas generaciones. Pero ¿quiénes se van a encargar de mostrar la verdad bíblica? Tú y yo, en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestros nietos. No el mundo, porque el mundo no quiere saber nada de Dios. Al mundo le dices, oye, pero es que mira, oye, pero es que mira. Y fíjate, curiosamente, había con todo este alboroto de la temporada, ¿verdad? Me comentaban, yo no lo había leído, sobre un meme, una imagen que decía, es fuerte, pero es una realidad, que decía que los cristianos reprueban, bueno, parafraseado, que los cristianos reprueban que se vistan de Halloween y todas esas cosas, ¿verdad? Pero que hay muchos cristianos que se disfrazan de cristianos solamente los domingos y pasado el domingo se quitan el disfraz. Y dices, órale, es cierto. ¿Por qué? Porque se está viviendo mucha religión. Se está viviendo un cristianismo religioso, ligero, permisivo, light, y no un cristianismo bíblico que nos muestra la misericordia de Dios, que nos muestra y nos lleva a vivir entendiendo qué implica haber recibido la misericordia de Dios. No solamente es pertenecer a un club social, no solamente es tener amigos los domingos o poder ir a reuniones de iglesia juvenil o tener amistades que no había tenido, no. Porque eso no es lo que Cristo vino a hacer por nosotras. Él vino a darnos vida nueva y vida en abundancia. Y quiere que tú y yo vivamos no sumergidas en las aflicciones de esta vida, sino en las misericordias de Dios. Que vivamos de una manera extraordinaria y no ordinaria. Porque este mundo no lo es todo para ti, para mí. No quiere que todas estas cuestiones nos sumerjan. Dios ya nos sacó del hoyo cenagoso en el que nos encontrábamos antes de Cristo. No podemos volver atrás, no podemos volver a vivir de la misma manera como si no estuviésemos viviendo bajo la misericordia de Dios. Y es una realidad. La única manera de que esta promesa se cumpla de generación en generación es siendo fieles. Y que te asegures de que la palabra sea cimentada de tal manera en tus hijos que ellos puedan ser capaces de cimentarlos de tal manera a la vida de sus hijos. En la escuela pues nosotros lo platicamos abiertamente, ¿verdad?, con las maestras acerca de nuestra postura en cuanto a todas las celebridades tradicionales que se hacen en estas fechas. Y pues fueron muy amables, nos comentaron de ciertas actividades que se iban a hacer en la escuela y ya sobre eso nosotros decidimos, ¿verdad?, qué hacer con las niñas, cómo hablarlo con ellas. Pero es lo que me decía mi esposo, no se trata de prohibirles ver una película, por ejemplo, o no verla, porque no podemos sacarlas de este mundo como si estuviesen en una burbuja. Debemos de enseñarles el por qué sí o el por qué no verla. Y que nosotros no compartimos esas tradiciones porque no son tradiciones que le agradan a Dios. ¿Y cuál es la postura bíblica referente a esas tradiciones que se hacen en estas fechas? Porque me dice, de nada sirve que les prohibamos ver una película o prohibamos vestirse de tal o cual manera si tú y yo no damos ejemplo en la casa. A nosotros nos van a ver como religiosos, van a decir, no, tú eres cristiano y te peleas todo el tiempo y todo el tiempo estás gritando y todo el tiempo. ¿Qué iba a impactar más en la vida de un niño? Un buen testimonio, un matrimonio sólido, un matrimonio bien fundamentado en Cristo Jesús, que en los tiempos de dificultades muestran fe en Dios, o el prohibirles que se vistan de una u otra manera. Porque eso es lo que va a impactar más en la vida de un niño, en la vida de estas generaciones.
firmes convicciones, vidas que verdaderamente estén viviendo en la misericordia de Dios, con un entendimiento bíblico de qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y como hijas de Dios, somos partícipes de la gracia y de la misericordia de Dios, como lo dice Hebreos 4:16. Dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En esa confianza, mis amadas hermanitas, podemos acercarnos a Dios, a pedir consejo, a pedir fortaleza, a pedir ayuda, sea cual sea la situación en la que tú y yo nos encontremos. Verdaderamente podemos acercarnos al trono de la gracia de Dios y alcanzar misericordia de Dios en todo tiempo y en todo lugar. A lo largo de la Biblia vemos cómo hay oraciones de súplica por la misericordia de Dios, hay oraciones de alabanza a Dios y por la misericordia recibida, acciones de gracia, por recibir esa inmerecida misericordia cuando más la necesitábamos. Y a lo largo de los pasajes bíblicos que podemos leer en Salmos, vemos cómo muchas veces se pedía ese oportuno socorro ante los enemigos, cómo eran acechados, cómo eran perseguidos, cómo se pedía a Dios de esa misericordia. Decir, Señor, yo sola no puedo, yo solo no puedo, este pueblo enemigo viene contra mí, me va a matar, te necesito, ven a mí. Y clamaban por el oportuno socorro, por esa misericordia. Y hoy tú y yo ciertamente no tenemos enemigos como en el Antiguo Testamento, pero ¿cuáles sí son nuestros enemigos? Todos los que Satanás de antemano preparó para hacernos caer. Esos son tus más grandes enemigos, los que comienzan en tu mente, porque ahí es donde comienza la batalla, en tu mente. Y son aquellos enemigos que si tú no los derribas en Cristo Jesús, te van a derribar a ti, te van a atrapar. Y ya sabemos que la intención del enemigo no es solamente zarandearnos, es destruirnos a nosotros y a nuestras familias y a las futuras generaciones. Por eso es que no debemos de permitirlo. Antes de creer y recibir el sacrificio de Jesús en la cruz por su gran amor y misericordia en todas nosotras, no podíamos acercarnos a Dios. Vivíamos sumergidas en nuestras aflicciones, en nuestras tristezas, debilidades, aún en nuestros pecados. Pero ahora en Cristo Jesús tenemos esa nueva vida y podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia, sea cual sea la situación en la que tú y yo nos podamos encontrar. Y es por su misericordia que nos dio ese regalo de la salvación y perdón que no merecíamos, ciertamente no lo merecíamos, y no había nada en nosotras que pudiéramos hacer para ganarlo o para merecerlo. Fue gracia, fue misericordia derramada en nuestras vidas. ¿Qué dice Miqueas? Vamos a leerlo juntas, Miqueas 7:18. Me dicen cuando ya lo tengan listo. A ver quién es la más rápida. ¿Listas? ¿Sí? Muy bien. Miqueas 7:18 dice: ¿qué Dios como tú, que perdonas la maldad y que pasas por la rebelión con el remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque es amador de misericordia. Él tomará, Él tendrá misericordia de nosotros. Él sujetará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Por qué? Por sus misericordias. Podemos creerlo, podemos estar confiadas en esas promesas de parte de Dios y no permitir que el enemigo quiera volver a poner delante de nosotros todo aquello que ya nos fue perdonado, todos aquellos pecados que ya fueron echados en lo profundo del mar.
olvidados por Dios, perdonados por Dios. Y todos hemos pecado, todas hemos pecado, todos merecíamos el castigo, ¿verdad? Pero Jesucristo tomó nuestro lugar y Él nos libró de la muerte y la condenación eterna. Y ahora es que tú y yo tenemos vida juntamente con Cristo Jesús. Podemos no solamente sobrevivir en esta vida para todo lo que se necesita, podemos vivir y vivir en abundancia y vivir confiadas en el Señor, porque ya no estamos solas, ya no debemos de llevar nuestras cargas en nuestras propias fuerzas. Podemos confiar en Él, clamar a Él y acercarnos confiadamente hasta el trono de la gracia para encontrar en Él misericordia. No sé a cuántas de ustedes les llegó a pasar que algunas personas decían: pues tú pídele a Dios, tú que estás más cerca de Dios, porque se sentían incapaces de acercarse a Dios y nos veían un poco más espirituales y decían: es que tú pídele a Dios, tú que estás más cerca de Dios. Pero la realidad es que el velo fue roto y ahora podemos entrar con libertad hasta el trono de la gracia, a la misma presencia de Dios. En todo lugar y en todo tiempo. No necesitamos estar en un lugar en específico. Podemos acercarnos confiadamente a Él. Y tener, mis amadas hermanitas, un correcto entendimiento de la misericordia de Dios nos va a llevar a vivir de una manera diferente a la que tú y yo vivíamos antes de Cristo. La misericordia de Dios es eterna y esta no tiene fin, esta es inmutable. ¿Qué dice Salmo 103:17? Yo lo voy a leer en la traducción BSO, que es una traducción también del lenguaje más sencillo, que dice así: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y es hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. La misericordia de Dios es invariable, mis amadas hermanitas, esta no tiene fin. Y es por eso que al ser partícipes de ella y a entender la misericordia de Dios en nuestras vidas, nos debe de llevar a vivir de una manera diferente. Y muchas veces vivimos como si no estuviésemos viviendo bajo la poderosa mano de Dios. Y sin lugar a dudas, muchas veces dejamos de vivir agradecidas, dejamos de ser esforzadas, dejamos de ser anhelantes de la eterna presencia de Dios en nuestras vidas. Nos aferramos a las cosas de este mundo y dejamos de vivir guardando nuestro pacto con Dios. Y nos olvidamos de poner por obra los mandamientos de Dios. Vivimos como si esta vida lo fuera todo y nos olvidamos que nos espera una patria celestial por las misericordias de Dios. Y yo entiendo, hay situaciones apremiantes que nos pueden tambalear, que nos pueden apartar, pero el Señor dice: yo estoy aquí con mano poderosa delante de ti, estoy aquí derramando mi misericordia que es eterna y que es inmutable y que es para siempre. Y gracias a las misericordias de Dios, somos pueblo escogido de Dios. Tú eres pueblo escogido de Dios. Dice Primera de Pedro 2:9, también en la misma traducción, BSO. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis ¿qué? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y Primera de Pedro 2:10 dice: vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, es decir, no eras hija de Dios y vivías sin Dios o sin conocer a Dios o al Dios verdadero de las Escrituras, ahora sí sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habías alcanzado la misericordia, ahora ya habéis alcanzado esta misericordia.
Y es por su gran amor y es por su misericordia que ahora tú y yo pertenecemos al pueblo de Dios. Ahora su Espíritu Santo viene a morar en nosotros y a gobernar cada parte de nuestro ser. Y ya no somos regidas por nuestra naturaleza pecaminosa. Ya no deberíamos de ser regidas, ya no deberíamos de vivir de la misma manera. Porque ahora tú y yo también somos capaces. No solamente que hemos recibido de esa misericordia de Dios, sino que ya somos capaces de dar a otros la misma misericordia que hemos recibido de parte de Dios. A lo cual nos lleva al siguiente punto. Demos de misericordia a otros como Dios nos la dio a nosotros. Y la misericordia bíblica, mis amadas hermanitas, se trata de la expresión viva de la manifestación del amor de Dios. Un amor, una compasión, una ternura ante la aflicción de otros. Marcos 6:34 dice aquí que cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Y Jesús, como en todas las cosas, Él es nuestro máximo ejemplo a seguir. Él mostró la misericordia que Dios quería que nos mostrara. Por eso Él vino a ser ejemplo a este mundo siendo también todo hombre, porque nos quería enseñar la misericordia de Dios y cómo debemos de darla a otros. Mateo 5:7, en la traducción del lenguaje sencillo Oso, dice: bienaventurados los misericordiosos, porque estos alcanzarán misericordia. Y ser misericordioso significa ser activamente compasivo. No solamente de una forma intelectual o de una manera como, ay, pobrecitos, pobrecitos, pues me da tristeza cómo está, pero no hacer más, sino que la compasión de Dios nos lleva a ser activamente compasivos con otros y de alguna manera representa pagar bien por mal y no mal por mal, y es mostrar esa compasión y ese amor aun cuando aquellas personas no sean merecedoras, tal como Dios lo hizo por nosotras. Mateo 9:13 dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino ¿a qué? A pecadores al arrepentimiento. Y en aquel tiempo de Jesús, como ustedes bien saben, había muchas personas religiosas, fariseos, que se sentían muy buenas personas y pensaban que tenían un mayor valor delante de Dios. Y los sacrificios que mostraban no eran más agradables delante de Dios que la misericordia que dejaban de dar a aquellos que la necesitaban. Los religiosos del tiempo de Jesús seguían los rituales del judaísmo, pero sus corazones eran duros e insensibles ante las necesidades físicas y espirituales de otros. Ellos veían a los pecadores con desprecio, en lugar de mirarlos con amor y compasión como lo hizo Jesús con nosotros, con nosotras, y como Él vino a darnos ejemplo de cómo mostrar ese mismo amor, esa misma compasión con aquellos, mucho más con aquellos que no conocen a Cristo, con aquellos que conocieron de Cristo, pero que se han apartado de los caminos de Dios. Y muchas veces pasa eso, mis amadas hermanitas, nos hacemos insensibles. Dejamos de ser sensibles ante las necesidades de otros, físicas y espirituales, aún en oración, el poder ser partícipes, de poder ser instrumentos para bendición de otros. Y llegamos a sentirnos de esta manera, muy buenos, o sentirnos muy cómodas con nuestra manera de vivir, pero nos olvidamos de que Dios se agrada más de la misericordia que de los sacrificios. Se agrada más de un corazón contrito y humillado y un corazón sincero que de un corazón religioso, que sí, aparentemente sigue todo al pie de la letra, pero ¿de qué le sirve si su corazón está lejos de Dios?
o si Dios no está con esta persona. ¿Por causa de qué? De su religión, porque bien sabemos que la religión no nos lleva a Dios. Solamente es a través de Jesucristo y solamente por su misericordia y por ese carácter formado en nosotras es que podemos mostrar de esa misma misericordia a otros. El sacrificio que Dios demanda de nosotras va acompañado de la misericordia de Dios, de la obediencia, de la docilidad para ser formadas al carácter de Cristo. Y recordemos la parábola del siervo que no perdonó. A este siervo le fue perdonada una deuda impagable, una deuda grandísima, y sin en cambio recibió la misericordia y el perdón, pero al no entender la misericordia que él mismo, mis amadas hermanitas, acababa de recibir, él no fue capaz de darla a otros. ¿Qué dice Mateo 18:33? Les voy a leer únicamente este pasaje para no leer toda la historia, pero si quieren leer la historia completa está en el pasaje de Mateo 18. Pero el pasaje de Mateo 18:33 dice: ¿no deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Era una deuda impagable, mis amadas hermanitas, la que este hombre tenía. Lo que él esperaba era la muerte, era la condenación, ya no había salida para él, mas sin en cambio fue perdonado y recibió misericordia y fue pasada por alta su deuda impagable. Pero cuando viene su consiervo que tenía una deuda pagable, que le suplicó misericordia, no fue capaz de darla, no fue capaz de dar esa misericordia que él había recibido. ¿Por qué pasa esto? Porque no hubo un entendimiento, porque no hubo un valor. Quizás se sintió merecedor de recibir esta misericordia, quizás se sintió suficientemente un buen siervo y se sintió merecedor, y cuando nos sentimos merecedores, lo perdemos todo, porque se va juntamente con eso la gratitud. Se va juntamente con eso un corazón dispuesto a Dios, un corazón que puede sentir ese amor, ese perdón, esa compasión cuando no la merecíamos. Y cuando somos partícipes de recibir ese perdón, de recibir esa compasión, de recibir ese amor cuando no lo merecíamos, y genuinamente hay un entendimiento de lo que se ha hecho, eso debería de llevarnos a vivir de una manera diferente. Nos debería de provocar querer corresponder. No te puedes quedar de la misma manera. Pues me perdonó, pero pues es que sí, no fue tan malo lo que yo hice. Es que no era para tanto, es que aguas. Porque cuando tomamos esa postura, estamos dejando de ver lo que Dios quiere que veamos. Estamos dejando de valorar lo que Dios quiere que valoremos. Y también aguas cuando tú eres quien da esa misericordia y esperas recibir un agradecimiento, una recompensa, porque dice la palabra de Dios que entonces ahí quedó tu recompensa. Pero cuando tenemos un correcto entendimiento de la misericordia de Dios, de lo que hemos recibido y que por su gracia y su misericordia ahora tú y yo podemos vivir en las misericordias de Dios, nos va a llevar a querer darla también con un correcto entendimiento, de manera en que no nos vamos a sentir merecedores, pero tampoco vamos a esperar a cambio nada. Si damos un bien cuando alguien nos dio un mal, bien has hecho, porque tu recompensa viene de Dios, no de los hombres. Pero muchas veces pasa que yo doy un bien cuando me están dando un mal y nos sentimos muy buenas. Nos sentimos que estamos haciendo más, y no estás haciendo más. Estás haciendo lo que Dios hizo por ti, porque Él te ha dado la capacidad de también tú poder hacerlo por otros. Y eso es tener un correcto entendimiento de la misericordia de Dios. Muchas veces nos llega a pasar igual, mis amadas hermanitas, que este hombre. Nos olvidamos de la gracia y de la misericordia que hemos recibido de Dios. No entendemos lo que representa vivir bajo la misericordia de Dios y poder acercarnos confiadamente hasta su trono de gracia para encontrar misericordia. Y nos volvemos incapaces de dar a otros misericordia
por cosas que sí son perdonables. Y una de las maneras que más podemos practicar la misericordia es en nuestros propios hogares, principalmente con nuestro próximo. ¿Quiénes son nuestros más próximos? En este caso, nuestros esposos, nuestros hijos, en nuestra iglesia, como un mismo cuerpo en Cristo Jesús, mostrándonos misericordia, porque el mundo muchas veces da, pero da esperando algo a cambio, tan solo un gesto de gratitud, un reconocimiento de lo que tú hiciste estuvo muy bien, gracias, te esforzaste, me perdonaste, me ayudaste, gracias. Pero entonces ahí queda tu recompensa, porque Dios sí ve el corazón. Pero cuando lo hacemos porque buscamos genuinamente agradar a Dios con toda nuestra manera de vivir, con todo lo que somos y que esa esencia de Cristo Jesús sea manifestada en nuestras vidas, entonces no lo vamos a hacer porque estamos esperando algo a cambio. Yo lo he compartido con muchas de ustedes y se lo he dicho muchas veces a mi esposo, que yo le doy muchas gracias a Dios por su vida, porque para mí Él es un instrumento que Dios usa, en el cual de una manera palpable yo puedo experimentar la misericordia, el perdón, la paciencia, el amor, que tú dices, qué hermoso es. A veces pensaríamos que quizás pudiera tener una reacción de enojo, una reacción, y ves una reacción compasiva, una reacción perdonadora, una reacción de ternura, y tú dices, discúlpame mi amor, la verdad que tan solo el teléfono, ¿no? 10 llamadas perdidas, y dices, me distraje, esto, lo otro, pero ves una actitud diferente, una actitud no de enojo, no airada, sino una actitud de compasión, de ternura, de paciencia, que te enseña, y es algo que me lleva a mí a querer esforzarme más, a mostrar esa misma paciencia, ese mismo amor, esa misma misericordia, lo mismo hacia los hijos. Realmente necesitamos mostrar esa compasión hacia nuestros hijos, porque es a través de nuestras vidas que ellos están conociendo a Dios. Tú eres su Biblia abierta. Lo que tú les estés enseñando es con tu carácter, es con tu persona. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? ¿Tus deficiencias de carácter o el carácter que está siendo formado en ti? Un carácter cristiano, un carácter semejante al de Cristo, porque eso es lo que Dios quiere formar en ti y en mí, que tú y yo seamos capaces de dar esa compasión, no como la da el mundo, a conveniencia, te doy o te ayudo, pero si recibo algo a cambio. Así lo hace el mundo, con muchos fines egoístas muchas veces, con fines egocéntricos, de vanidades, de reconocimiento, de exaltación. Pero eso no es la misericordia que Dios nos quiere enseñar a ti y a mí, porque no es la que hemos recibido de parte de Dios. Él quiere que tú y yo verdaderamente vivamos con un entendimiento correcto de lo que implica haber recibido la misericordia de Dios, para que también seamos capaces de manifestarla a otros. Segunda de Corintios 4:1 dice, por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos. Tenemos este ministerio de la misericordia, mis amadas hermanitas. Quizás nunca lo habías visto como un ministerio. Quizás conocíamos el ministerio de Ujier, ministerio de alabanza, el ministerio de maestros, pero qué hermoso es que todos seamos llamadas al ministerio de la misericordia, porque tú y yo somos partícipes de esta misericordia. Y sin Cristo, ciertamente éramos incapaces de sentir compasión por otros, si no había de por medio fines egoístas, como lo acaba de mencionar, ¿verdad? Vanidad, ego, tantas cosas que motivan al hombre a ayudar a otros, siempre buscando recibir algo a cambio. Pero tú y yo no seamos como ese siervo que fue incapaz de mostrar misericordia a otros cuando él acababa de recibirla y de una deuda impagable, donde solamente quedaba vivir en condenación, pero él no lo entendió. Él no le dio el valor a esa misericordia que había recibido. Y verdaderamente vivir en la misericordia de Dios es vivir confiadas,
vivir anhelantes de su presencia, es vivir agradecidas por tan grande amor derramado en nuestras vidas. Y de la misma manera, demos misericordia a otros, mayormente a quienes no conocen a Dios, quienes no habían recibido a Jesús como su Señor y Salvador, porque lo veíamos anteriormente, ¿verdad? Cómo es que los fariseos se jactaban de sí seguir todo muy ritualmente al pie de la letra, pero despreciaban a los pecadores. Y Cristo vino a enseñarnos todo lo contrario. Vino a darnos ejemplo de que no es de esa manera, sino por lo contrario, que Cristo vino por aquellos que no conocían a Dios. Dice Mateo 9:12, el pasaje que le antecede a Mateo 9:13. Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino que los enfermos. Sino quienes, los pecadores, los que aún no tienen a Cristo en sus vidas. Y es también con quien debemos demostrar misericordia. Dice Primera de Pedro 1:13. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia, Él nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Es Él, mi amada hermanita, es por medio de Jesucristo que tú y yo podemos ser partícipes de la misericordia de Dios. Primera de Pedro 2:10 dice: ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios, y no habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Y Judas 1:20-21, ya para terminar, dice: pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, ¿qué dice? Consérvense en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Consérvense en el amor de Dios, aguardando y esperando en las misericordias de Dios, que lo acabamos de ver. Esta es eterna, esta es invariable, es inmutable, es incambiable. Y la misericordia de Dios no depende de si la merecemos o no. Simplemente la recibimos porque es la esencia de Dios mismo. Y ahora tú y yo podemos ser partícipes de esta misericordia. Y esto debería de llevarnos a un mayor entendimiento, un mayor valor, el cual Dios quiere que recordemos, el cual Dios a través de su palabra viene y nos vivifica y nos llena de su palabra, porque necesitamos de Él, adentrarnos más a su presencia. Yo les pido por favor, si nos levantamos, oramos, agradecemos a Dios por este tiempo, por su palabra, por lo que Él ha añadido a nuestros pensamientos, pero no solamente a nuestros pensamientos, sino a nuestros corazones, y también que con este mismo corazón que tiene cada una de ustedes en este momento dispuesto a Dios, le cantemos este cántico de alabanza que vamos a levantar a Él, reconociendo sus misericordias, reconociendo su gran amor con que nos ha amado, y que es por Él y para Él que tú y yo estamos en esta tarde delante de su presencia. Oh Padre Santo, Todopoderoso, venimos delante de ti con un corazón contrito, humillado, un corazón sincero, agradecidas porque ciertamente nos has amado con grande amor y hemos sido partícipes de tu misericordia, y es por ti que hoy tú y yo podemos estar delante de tu presencia, mi Señor. Yo te ruego que hables a lo más profundo de mi corazón. Yo te ruego que me perdones si me había olvidado de lo que es vivir en tu misericordia. Perdóname si me volví insensata, como ese siervo que muy probablemente se sentía bueno o no tan malo, que muy probablemente se sentía merecedor de ese perdón y de esa misericordia. Pero ciertamente nadie éramos capaces de ganarnos tu favor, de acercarnos a tu presencia y mucho menos de entrar hasta tu trono de gracia.
Es por ti, Señor, que podemos hacerlo. Y queremos vivir agradecidas, queremos vivir con un corazón dispuesto y dócil a ti. Perdónanos si no hemos sido de testimonio fiel. Perdónanos si he antepuesto mis deficiencias de carácter y no he sido un buen testimonio y no he manifestado la misericordia que tú quieres que manifieste a quienes me rodean, principalmente hacia mi esposo, hacia mis hijos, hacia mis hermanos en la iglesia, hacia quienes no te conocen. Perdóname si he sido indiferente ante la aflicción, ante la tristeza, incluso la agonía de otros. Perdóname, Señor, porque yo no quiero ser insensible, yo no quiero ser egoísta, yo no quiero quedarme con lo que solamente me has dado. Verdaderamente yo quiero ser una vasija que se llena de ti, que se llena tanto que de mí broten ríos de agua viva, que de mí brote esa misericordia que tú quieres que muestre a otros. Y aún permíteme en tu misericordia ser ese instrumento por el cual otros puedan palpar vívidamente tu misericordia, que se maravillen y que digan: yo no merecía esto, ¿por qué me has dado bien por mal? Yo tuve un comportamiento inadecuado, yo no he estado actuando correctamente, pero si en cambio me respondes con amor, me respondes con paciencia, con ternura, con compasión. Que seamos capaces de verdaderamente mostrar esa misericordia que Dios quiere que mostremos. Que verdaderamente tú y yo no salgamos de la misma manera en la que entramos. Que verdaderamente podamos poner por obra todo lo que Dios con tanta ternura, tanto amor, tanta paciencia nos enseña hasta el día de hoy. Gracias, mi Señor, gracias. Te damos toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza. Que mi vida pueda ser un sacrificio vivo. Que de mí, Señor, salga ese aroma agradable, porque te agradas en lo que hay en mi corazón. Señor, yo te fallo mucho, yo te fallo de continuo y quizás lo seguiré haciendo, pero yo quiero agradarte con todo mi corazón. Ven y perdóname, límpiame, Señor, de toda maldad, de todo pecado, para que en mí, Señor, rebose la llenura de tu Espíritu Santo, para que en mí salgan agua viva que sea de bendición a quienes me rodean. Gracias, mi Señor, por tan grande amor y tan grande misericordia. Gracias, mi Señor. Corazón contrito y humillado, no despreciarás, Señor, aquel que te busque con integridad, aquel que se humille ante ti. Corazón contrito y humillado, no despreciarás, Señor, y aquel que te busque con integridad, aquel que se humille ante ti. Mi corazón te busca, Señor, mi corazón espera en ti. Yo soy el que aguarda por tus misericordias cada día. Hoy vengo humillado ante ti. Mi corazón te busca, Señor,
Yo soy el que aguarda por tus misericordias cada día. Hoy vengo humillado ante ti. Mi corazón te busca, Señor. Mi corazón espera en ti. Yo soy el que aguarda por tus misericordias cada día. Hoy vengo humillado ante ti. Hoy vengo humillado ante ti. Muchas veces lo he platicado también con mi esposo acerca de cómo a lo largo de nuestras vidas podemos tener buenos ejemplos a seguir, ejemplos de carácter, ejemplos de fe, de testimonio, pero también a lo largo de nuestras vidas vamos a tener muchos ejemplos de conductas que no debemos de tener, de conductas que no debemos de repetir, y son de bendición porque nos enseñan aquello que no debemos de seguir. Yo las animo a que de continuo tengan presente a este siervo como un ejemplo de la conducta que no debemos de tomar, que no nos sintamos buenos o tan buenos o superiores a otros, que nos olvidemos de dar la misericordia que hemos recibido de parte de Dios, que recordemos la vida de este hombre que fue un siervo incapaz de dar la misericordia que había recibido de Dios, para que tú y yo no sigamos el mismo ejemplo, para que lo recordemos y digamos: yo no quiero actuar como actuó este siervo, yo quiero verdaderamente ser sensible y dar por misericordia lo que he recibido de misericordia a otros. Amén. Pues bueno, estamos despedidas. Gracias a Dios por este tiempo, por su palabra. Y creo que aún queda cafecito y galletas, entonces ahí está a la disposición. Dios me las bendiga, hermanitas. Ay, ¿qué? Ah, sí, por la ubicación.